Y bueno, como en todos los programas, llega el momento de presentar al invitado que tenemos en el programa de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Falcó, CEO de Africa Sport. Africa Sport es, bueno, para todos, es una empresa valenciana que se dedica a la creación, al desarrollo y a la distribución de cuentos y apps deportivas con valores educativos de igualdad e integración. Antonio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer tenerte en los micros de la 99.9 Plaza Radio y en nuestro café de negocios. Nos gustaría que contaras un poquito exactamente, bueno, qué es Africa Sports, cómo nace y cuáles son los objetivos de la empresa. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, por presentarnos a nuestra empresa aquí en el Westin. La verdad es que Africa Sports es una empresa que nace de la idea que concebimos como un deporte prioritario para poder mejorar las escuelas que enseñan a los niños y niñas de edades tempranas una serie de técnicas y de enseñanzas educativas relacionadas con el deporte, y que vimos que había una pequeña hueco ahí que podíamos ocupar nosotros con una serie de materiales que pudieran beneficiar a los niños y niñas que practican cualquier tipo de deporte. En su día empezamos con un deporte muy concreto, pero poco a poco vamos avanzando. O sea, no es específico de un deporte. No. Empezamos con una idea primaria utilizando el deporte del futsal, del fútbol sala, pero bueno, el tiempo nos ha ido dando otras opciones y llegando a otros deportes nuevos, baloncesto, pilota valenciana incluso, y balonmano, atletismo. Bueno, vamos ampliando un poco las diferentes posibilidades y deportes que tenemos en el mercado, y la verdad es que bueno, pues está teniendo gran acogida los cuentos y la aplicación que desarrollamos para esas edades de 5 a 9 años más o menos. Has hablado que es fundamental tanto de niños como de niñas, importancia de la igualdad en el tema, bueno, ya hablo en el general de la vida, pero sobre todo en el mundo del deporte, ¿verdad? Sí, bueno, esa es otra de las características de nuestra empresa y de los productos en los que trabajamos. La verdad es que desde el principio pensamos en que no tiene por qué haber diferencia, más en ese tipo de edades en donde los niños y las niñas perfectamente practican sin ningún tipo de problemas los deportes a los que nos dirigimos, y precisamente el objetivo era que conocieran de primera mano que tanto niños y niñas pueden jugar juntos a todos los deportes, y que las características de ellos, precisamente de valores que también entendemos que deben estar dentro de todos estos cuentos y en la sociedad, pues empieza muchas veces por el deporte, que es donde más les une. Claro, yo creo que el deporte además es bueno, una de las áreas más importantes donde se transmiten unos valores muy importantes en la educación de los críos. Efectivamente, ese es uno de los motivos por los que empezamos con el proyecto este de los cuentos, que como digo luego se añadió las aplicaciones educativas, con no solamente la posibilidad de la lectura de los cuentos, sino también de hacer actividades, juegos donde reciben premios, y en todo momento aparecen los valores de igualdad, de integración, de compañerismo, bueno, todos los valores deportivos, por supuesto, pero muy, muy dedicados estos cuentos y esta aplicación a todas las acciones técnicas que se desarrollan en cada uno de los deportes, de manera que entendieran que cada vez que van a entrenar, puedan utilizarse estos cuentos tanto por parte de los entrenadores como una herramienta más dentro de las academias en las que trabajan, como luego los niños y niñas en sus casas para poder divertirse y aprender precisamente lo que ya les habían enseñado, pues mejorarlo y conocerlo de primera mano, de una manera más adecuada a sus edades y con una nomenclatura adecuada a todos ellos, que a veces es un poquito donde encontramos nosotros ese espacio y ese nicho de acción para poder trabajar este proyecto, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Bueno, al final lo importante es que desde pequeñito esos críos aprendan, ¿no? Esa nomenclatura, como estás diciendo tú, el trabajar juntos. ¿Cómo arrancáis o cómo entráis vosotros vía colegios o exactamente cómo accedéis vosotros para ofrecer estos servicios? Bueno, efectivamente, al final de lo que se trata es de llegar al máximo de niños y niñas que practiquen todos estos deportes. Porque yo creo, y perdona que te corte, Antonio, ¿Sí? Que es fundamental y debería darse cuenta la educación, que, bueno, en mi caso, igual que el tuyo, y creo que mucha gente que hemos practicado el deporte,
creo que es fundamental, ¿verdad? ¿Verdad, Maribel? Que el tema del deporte, que es, bueno, creo que ya no solamente porque es muy sano y demás, tiene una gran cantidad de valores para todos los críos y que puedan aprender desde cero a muchísimas cosas, ¿no? Hay una gran diferencia entre los niños que hacen deporte de pequeños y los que no lo hacen. No solo por lo que tú dices a nivel físico, sino el tema de el saber prepararse su bolsa, el saber compartir con un compañero, el tener respeto y educación tanto en los juegos de equipo como en los juegos individuales, o deportes, mejor dicho. Sí. Y a mí me parece que aprenden una cantidad de valores que luego, cuando se hacen mayores, los llevan dentro. Mira, y además, la pregunta iba enfocada en ese sentido. O sea, yo conozco la cantidad de muchos colegios que desde pequeño han inculcado el hecho del deporte como educación. Y bueno, esa gente, ¿verdad?, que está en esos colegios, la educación que consigue cuando son mayores es tan diferente a los otros, ¿verdad? Sí, así es. La verdad es que yo lo he vivido desde muy pequeño, bien lo sabes, el deporte, y muchas veces echaba de menos el que nos transmitieran una serie de valores que hoy en día sí que vamos tratando de conseguir transmitirlos. Y que estamos precisamente en una sociedad bastante cambiante a nivel deportivamente hablando, y que buscamos de alguna forma, aparte de practicar el deporte, practicarlo bien y además con una serie de valores. ¿Esos son los valores que queremos inculcar en este proyecto de cuentos y aplicaciones y demás? Por supuesto. Pero además buscamos otra cosa más. Es que hoy en día la formación que se hace para los entrenadores es muy buena, nadie dice que no. Pero es muy buena dirigido a nivel alto. Es decir, cuando se trata de trabajar con niños y niñas en edades tempranas, pensamos que estamos entrenando ya a un jugador de primera división de fútbol, claro, o de primera división de baloncesto, y se les habla con una serie de nomenclaturas y de tecnicismos que efectivamente no conocen, y se quedan muchas veces mirándote como diciendo, pues si todavía no sé sumar 3 más 3, ¿qué me estás contando? Y a veces unos niveles de exigencia demasiado grandes para las edades, porque empiezan de pequeños, y ahí yo creo que el primer error lo cometen los padres, que al final quieren que su niño sea Messi con 4 años. Claro, ¿no? Y ahí es donde tienen que entrar los padres, los entrenadores y todos los formadores a por supuesto, aparte del deporte, a saber direccionarlos, ¿no? Redirigirlos. Exacto, claro. a que ellos cojan ese deporte como una serie de valores que van a llevar luego durante el resto de su vida, que para mí son muchísimo más importantes que el deporte en sí. Sin lugar a dudas. Nosotros buscamos con eso llegar al máximo de niños y niñas en los colegios, que al final es donde más practican el deporte, aunque terminen luego muchas veces con las extraescolares fuera del colegio, pero la mayoría de veces son las que gestionan los propios colegios. Donde más horas pasan, y efectivamente, al cabo del día. Y hay muchas veces que por motivo de COVID, por motivo de lluvias, por motivos de lo que sea, pues no pueden practicar el deporte, y buscábamos que se lo llevaran también a casa. Con los cuentos, con la aplicación, que de alguna manera estuvieran integrados y siguieran dentro del programa que pueda tener las academias, y de alguna forma era lo que se buscaba, y bueno, pues estamos trabajando. Pues ahora en esta época, Juan, me parece importantísimo, porque antiguamente no teníamos nada para jugar, o hacías deporte o saltabas a la cuerda o te jugabas al escondite, pero ahora con el tema de los videojuegos, de la Play y de tal, los niños están haciendo muy, muy, muy sedentarios, y fomentar esto me parece básico. O sea, no es que sea importante, es que es fundamental, porque si no, bueno, ya lo sabemos todos los que tenemos hijos, se enganchan a la videoconsola o tal, y al final se hacen niños sedentarios y dejan de aprender esos valores tan importantes. O sea, que me parece un momento... Además, con esto fomentamos también la lectura. Quiero decir que no solamente buscamos... Otro tema importante, ahí sí que podríamos... porque muchas veces nos han dicho, bueno, ¿lo tenéis en una aplicación y más? Sí, lo tenemos en una aplicación, pero la mayoría de padres, y lo que están buscando en mucha serie de academias, son los libros, y es el que toca en el papel, sí, y sigue gustando mucho, y que además, en vez de leerle Caperucita Roja en la cama, pues están leyendo los cuentos nuestros. Que es una de las cosas más difíciles, claro. Fomentar la lectura entre los niños, porque a la mayoría no les gusta. No les gusta, claro. Y entonces el hecho de decir, bueno, y si es el deporte que de verdad me gusta, pues probablemente, y bueno, y lo podréis ver ahora en redes sociales, que os colgaremos las imágenes de los libros. Bueno, yo los estaba ojeando ahora mientras hablabais, Juan, y me parece divertidísimo, me parece súper gráfico, me parece, bueno, es que esto lo coge un niño y le entretiene. Claro, ¿sabes? claro, o sea, y le enseña y le educa. Todo, porque al final tú sabes que los críos se guían un poco por lo que le llama la atención. Claro. Y el impacto de ver, bueno, a la mascota, que es el elefante, que es Afric, y a ver los jugadores. A sus pues, ídolos, hay fotografías, hay dibujos, hay un montón de cosas que esto lo coge un niño y... Sí, aquí fijaros que lo que hemos buscado también, para poder todavía llegar de forma más directa, es que los propios jugadores profesionales,
los hemos convertido en dibujos animados y hemos conseguido que sean ellos los que les expliquen las acciones técnicas, los valores del deporte y que se vean reflejados en los cuentos a través de sus propios ídolos, ¿no? Con los que practican o fútbol sala o básquet o próximamente esperemos que pilota valenciana o balonmano y en otros deportes. Bueno, nos los han pedido incluso en la India ya para hacerlo en cricket y bueno, pues creamos un grupo de trabajo y nos dicen qué características y qué jugadores y qué técnicas. Entonces, bueno, pues con ello estamos trabajando porque, bueno, gracias a Dios está funcionando y estamos trabajando con ellos, sí. Fenomenal. Oye, aparte del tema de cuentos, has hablado que también tenéis la app. ¿Qué otro tipo de productos o de servicios ofrecéis? A ver, esto nació un poco al principio casi de forma altruista, para precisamente mejorar lo que teníamos en estos momentos, ¿no? Ha ido cambiando poco a poco y bueno, pues ya nos han acudido directamente clientes que nos han pedido su proyecto a medida. Es decir, no con nuestra mascota que creamos, no con nuestros jugadores, sino con el proyecto de su propio club. Es decir, que nosotros con su identidad de marca, con sus jugadores, con sus leyendas, con sus mascotas, pues hacemos la colección de cuentos y le hacemos la aplicación dedicada solamente para ellos. De esa manera enganchan a hacer un poquito de fan engagement con los niños y niñas más pequeños y de esa manera van fidelizando para su propio club, también ya sea de fútbol, como de baloncesto, como de balonmano, fútbol sala o de otros deportes que nos están pidiendo. Entonces, ese proyecto, digámoslo así, que nació de una manera altruista y con una forma de llegar a los niños y niñas muy sencilla y muy clara, pues se está convirtiendo, estamos dando unos pasos diferentes porque nos piden ya algo a medida. Es cierto que nosotros tenemos un proyecto basado en un modelo y en unos tamaños y unas características de los cuentos y de la aplicación, y con ello nos basamos, con lo cual al club o a la entidad que nos lo pide, porque no solamente es para club, sino también hay entidades que están promoviendo la posibilidad pues de proyectos Universo Mujer, en los cuales estamos ahora presupuestando también posibilidad de que sean solamente cuentos con los valores deportivos de igualdad y del proyecto Universo Mujer, del Consejo Superior de Deportes y de la Fundación Deporte Joven, y bueno, pues con eso estamos trabajando también, con lo cual no solamente lo hacemos nosotros ya a nivel empresa propia para lo que queríamos llegar a niños y niñas, sino que ahora es externamente que nos están pidiendo que les hagamos el proyecto a medida suyo. Hacéis ad hoc al cliente que te llegue. Efectivamente, sí. ¿Y no se pueden amoldar a tu mascota? Es decir, no, porque al final el cuento nace con tu mascota. Sí, pero esto es como todo. Cada club, cada cliente tiene muchas veces, bueno, ya no su logo, su imagen, su identidad de marca, sus colores. Y bueno, pues hay algunos que les ha parecido bien la mascota nuestra, pero hay otros que tienen la propia suya y bueno, al final el fondo es el mismo y desde luego se abre un abanico de posibilidades tremendo con esto. A mí me ha parecido súper interesante. Como digo, es algo que no encontramos en el mercado en su momento y pensamos que era bueno llegar así. Sí que hay muchos cuentos de valores, de todos marcamos un gol y nos abrazamos, pero aquí se trataba más de explicar algo muy concreto y que fuera adaptado a sus edades y con esa nomenclatura y que pudiéramos llegar a ser un complemento de los entrenamientos que se están haciendo en estos momentos. También he visto por la web que tenéis un espacio que son las experiencias Afric. Sí, eso es precisamente lo que hacemos en los colegios. Hay ciertos colegios, escuelas, academias que nos piden que vayamos y leemos los cuentos en el aula, con la aplicación la proyectamos en la pizarra digital, salen, interactúan, juegan a las acciones y juegos y actividades que tienen dentro de la aplicación. Que dan o sea, que presentáis un poco todo, ¿no? Tanto el libro como la app. Y luego pasamos a la pista de juego del colegio y hacemos entrenamientos con lo que han aprendido en los cuentos. Les llamamos experiencias Afric y bueno, pues estamos con ello trabajando. La verdad es que el hecho de la pandemia pues nos ha parado un poquito esto, lógicamente, porque es más complicado, porque ahí metemos a 40, 50 niños en cada espacio y entonces es difícil trabajar eso en estos momentos, pero esperemos que, como decíais antes, ese 2022 pues vaya mejorando todo. ¿Y qué respuesta ha tenido eso con el tema de los colegios? Porque imagino que para los críos tiene que ser alucinante. Bueno, la verdad es que ¿no? Al principio muy bien, pero como digo, teníamos proyectadas para estas Navidades 3 acciones y se nos han parado porque no podía ser. Pero la verdad es que lo viven. Siempre se pueden llevar a la Plaza de Toros. Por ejemplo. Claro, aquí en Valencia, oye, que no llegan los Reyes a la Plaza de Toros. Pues oye, los de Afric, pues los mandamos también a la Plaza de Toros. Haremos unos cuentos a medida para los toreros. Para los toreros, no estaría mal. Oye, vamos a hablar un poquito del tipo de sector con el que estáis trabajando o que están interesados sobre todo en trabajar con vosotros. Has hablado de la pilota valenciana.
Sí, también. bueno, presentamos un proyecto a Fundación Deportiva Municipal y a la Federación de Pilota. La verdad es que les gustó mucho el poder hacer esto con los cuentos que llevamos y el proyecto de la aplicación, donde ellos tienen un proyecto importante que es Pilota a la Escola, y lo veían como una herramienta fundamental para ellos. Bueno, estamos trabajando en ver de poder finalizar y cerrar algún tipo de acuerdo con ellos para que esto sea realidad. Lo mismo con baloncesto y bueno, pues la verdad es que estamos trabajando con eso. Ya he comentado también las posibilidades de proyectos de Universo Mujer, y sobre todo ahora se nos plantea una opción que hay de proyectos Erasmus Sí. a nivel europeo, donde se replican en diferentes países la posibilidad de hacer este tipo de proyectos deportivos, de inclusión y de igualdad. Y nosotros le hemos dado un enfoque más porque, bueno, todos hacemos deporte, pero todo significa todos, niños, niñas y niñas que a veces no pueden practicar el deporte al que todos estamos acostumbrados a ver, y el deporte adaptado también es otro deporte muy importante en la sociedad. Y hemos entrado a valorar esa posibilidad y bueno, pues vamos a empezar a hacer una colección de cuentos de deporte adaptado, tanto de natación como de atletismo como de baloncesto, todos en una serie de disciplinas deportivas de deporte adaptado. Sabemos todos que el deporte paraolímpico, y parece que solo nos acordamos de ese deporte cuando son las Olimpiadas Paralímpicas. Cierto. Bueno, pues diariamente hay muchos niños y niñas que tienen necesidad de poder practicarlo. Es cierto que hay diferentes escuelas que van naciendo y cada vez más. Pero bueno, cuando presentamos esta posibilidad a varias personas relacionadas con el mundo de las Paralimpiadas, les encantó, y con estos proyectos Erasmus, bueno, pues vamos a preparar una colección de cuentos dedicada a deporte adaptado para niños y niñas, y que sepan que pueden acceder perfectamente a este tipo de deportes. Y no solamente ellos, sino también amigos y amiguitas que van a poder a lo mejor practicarlo, que si no lo conocen, pues no lo van a poder hacer, ¿no? Me parece una idea espectacular, Fantástica. ¿verdad? Pues Sí, sí. bueno, ya no hablo de críos adultos, ¿verdad? Que tengan ese problema. Sí. Que bueno, que se les pueda tratar exactamente igual, o que bueno, que a base de esfuerzo puedan conseguir hacer el deporte Sí, que les es gusta. verdad lo que él dice, que parece eso nos acordamos de Sí. de esa parte cuando llegan las Olimpiadas, pero luego el resto de los años siguientes que se preparan, que hay las horas que hacen y lo bien que les hace el deporte, pues si vosotros podéis estar ahí apoyándoles con este proyecto, me parece fantástico. De hecho, en la primera colección de cuentos que iniciamos con el fútbol sala, con el futsal, el último cuento encontramos una posibilidad muy, muy importante, que es el A-ball, que es el fútbol en silla de ruedas. Y bueno, es un deporte nuevo que ha nacido aquí en Valencia y que nos interesamos en hacerlo llegar a todo el mundo, y la manera que nosotros teníamos era a través de nuestros cuentos. Y entonces en el número 12 pues enseñamos cómo se juega el fútbol en silla de ruedas. Como digo, es un proyecto que nació hace unos años aquí en Valencia y que te da una posibilidad de inclusión, de igualdad. Todo el mundo lo podemos practicar, niños, niñas, hay sillas que están realizadas precisamente para los niños y niñas que lo quieran hacer, aparte de las de los adultos, y donde todo el mundo podemos disfrutar de ese deporte. Entonces era una manera de promocionar, de apoyar ese nuevo deporte que salía, y lo incluimos dentro de nuestra primera colección, y bueno, pues es el que nos da pie a comenzar y de darle cierta normalidad, ¿no? Efectivamente, al final es buscar la normalidad en todo, ¿no? Por supuesto, es que puede llegar a ser hasta divertido, ¿no? Sí. Es verdad, claro. al final que sea algo normal y que no tenga por qué unos sí y otros no hacerlo. O sea, de hecho, yo no voy a decir que lo practico, pero sí que lo has. Colaboro y entreno con ellos de forma habitual. Y es fascinante el poder que tienen de captación al que está trabajando con ellos y viendo su esfuerzo diario, y además lo divertido y apasionante que es ver este deporte nuevo. Y bueno, pues la manera que tuvimos y que pensamos de promocionarlo era añadiéndolo dentro de nuestra colección. Pues eso no nos lo digas a Juan y a mí, porque ya estamos buscando sitio para ir a hacerlo, ¿eh? Claro, nosotros que nos apuntamos a un bombardeo. Sí. A esto por supuesto. Por supuesto. Oye, pero para los oyentes que quieren saber cómo pueden informarse, cómo pueden conocerlo, vía web, redes sociales, ¿cómo
A ver, nosotros tenemos nuestras propias redes sociales, nuestra web, africasports.es, donde ahí tanto se pueden adquirir los cuentos como se pueden, de alguna manera, descargar las aplicaciones que tenemos en estos momentos y conocer además, porque nosotros trabajamos 3 aspectos importantes. Uno es el que tenemos unos acuerdos para poder casi los beneficios en su totalidad prácticamente de la venta de estos cuentos y de las venta de los cuentos a través de la aplicación para la Fundación Pequeño Deseo y para la Asociación de Fibrosis Quística. Marta la hemos tenido Hombre, aquí, sí por que es cierto. supuesto. Correcto. Supuesto. Pensamos que también era una de las formas de colaborar con... Otra cosa que con parece que el solamente nos mundo acordamos infantil. cuando llegan las Navidades, ¿ves? Esas cosas que a veces hablas y dices, es que Además, parece de que verdad. necesita que llegue, pues eso, unas fiestas o que bueno, que se acerque una Paralimpiada para recordar que bueno, que tenemos ese problema en el día a día Sí, es y, no- verdad, y solamente Juan. nos acordamos en momentos Sí, puntuales. Y deberíamos nosotros que tenemos el micrófono y que Sí, además ¿verdad? esto es una ventana abierta, deberíamos de recordarlo Más durante a el resto menudo. del año, Sí, que es cierto. porque es verdad que solo nos acordamos cuando llegan las Navidades o en este caso que hablábamos cuando llegan las Olimpiadas, y la verdad es que deberíamos de hacer unos La recordatorios. gente tiene 365 días al año exactamente igual que Sí, nosotros, sí, claro. y a veces lo pasan verdaderamente mal, ya nos lo comentó Sí. Majo en alguna ocasión, y es verdad que el resto del año nos olvidamos de ellos y no debería de ser. Pues Así nosotros quisimos colaborar con ellos de alguna manera y esta era una de las formas para hacerlo. Y como decías, nos pueden localizar en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Vamos haciendo diferentes acciones y la próxima que tenemos y para nosotros muy especial es el Salón del Cómic, que se celebra en Valencia los días 4, 5 y 6 de marzo de este 2022. Nosotros vamos a tener nuestro stand ahí. ¿Dónde es? ¿Dónde se En celebra? la Feria de Muestras. En la Feria de Muestras de Valencia, como todos los años, incluso el año pasado en plena pandemia llegaron a tener casi 25.000 asistentes y visitantes, y efectivamente este año vamos a estar nosotros también con nuestro stand para promocionar nuestros cuentos, el label. Estaremos allí con diferentes personajes de nuestros cuentos hechos realidad para que puedan conocerlos y firmar los cuentos a quien sea, nuestros ilustradores. Bueno, vamos a tener un Bueno, poquito pues un de buen momento, ¿no? de Para que espacio allí para que para los todos. críos, Hombre, además, por supuesto. está prácticamente antes de llegar las fallas, que este año las hemos tenido en septiembre, en marzo, si quieres las haremos en agosto, cuando les dé la gana. Pero sí que es verdad que es un buen momento para irse a la feria, Sí. para conocer todos los stands, pero sobre todo para En conocer... primera persona, claro que para sí. poder Os he ver traído exactamente... los cuentos, también os dejaré algunas entradas para que podáis Fantástico. tener aquí en la radio, sortearlas, para Sí, claro. que acudan Sí, cualquier sí, para el oyente que le persona apetezca y- ir al Salón y- del Cómic, simplemente por las redes Efectivamente. sociales nuestras en LinkedIn, bueno, pues nos las puede solicitar en Café de Negocios y ahí, bueno, se las entregaremos. ¿Vale? Estupendo. Y entonces, bueno, al final es para que la gente conozca todos los productos, entiendo. Sí, allí tanto vamos a tener 2 espacios en el Salón del Cómic, que es uno la zona del stand donde van a estar expuestos todos los cuentos, donde van a estar unas televisiones interactivas grandes donde poder jugar a la aplicación y poder interactuar con ellas, todos los niños y niñas que acudan, y donde van a tener un espacio nuestros ilustradores para que vean cómo los dibujan, para que vean cómo pueden practicar incluso con ellos de cómo podrán dibujar estos cuentos, y luego van a tener un espacio donde los protagonistas de alguno de los cuentos, jugadores profesionales y jugadoras, van a estar allí mismo para entregarles los cuentos que quieran y firmarlos y más. Y luego vamos a tener otro espacio de actividades donde van a poder practicar con el able, con el fútbol en silla de ruedas, van a poder practicar con tiros a la portería, con canastas, con diferentes acciones que hacemos y que hablamos en los cuentos, pues para que los más pequeños puedan disfrutar de ello. Bueno, qué divertido, ¿no? Pues me la estaban verdad- dando la verdad- ganas no, a la mí verdad ya es de que sí, ir. la Yo me verdad es que apunto, sí. ¿eh? Oye, porque por desgracia cada día hay menos eventos y menos espectáculos para los críos. Sí, es verdad, y los pocos que había, desgraciadamente, lo que está diciendo él, con esto de la pandemia estamos intentando evitar pues todo lo que sean eventos multitudinarios, pero bueno, yo creo que esto ya De se va a aquí al acabar mes de marzo, y hay que vamos, hacer ya cosas el mes de y marzo. los niños ahí disfrutan mucho y lo necesitan, porque esto además es lo que dice, fomenta el deporte y eso es básico. Exacto, Así y es bueno enhorabuena por el para proyecto. todo. Oye, bueno, Antonio, te pregunto porque te tengo que preguntar, ¿te gusta el vino? Me encanta. Y si no te gusta, estoy convencido que alguien en tu casa tienes que beber a vino. Eso, vamos, estoy más que convencido. Seguro. Pues te cuento porque llega un momento especial en el programa, que es el espacio de Bodegas Murviedro, donde Maribel Lasorey, la responsable comercial, cada programa lo que hace es presentarnos un producto de la bodega, que lo que hace es entregarlo como obsequio al invitado. ¿Qué me traes hoy, Maribel?
Bueno, Juan, pues hoy te traigo mi bebé, como Tu siempre bebé, te digo, tu bebé. mi bebé. Cuando hablo de Casa lo Alto, pues siempre me pongo tonta. Bueno, espera, pero vamos, espera, antes de empezar, porque vamos a ver, o sea, nos acaban de pasar las Navidades y yo sé que era una locura ir a visitar la bodega. Vamos a hablar un poco también del tema del enoturismo, que hace tiempo que no hablamos, Maribel. Sí. Para la gente que lo conozca, bueno, sabemos que el enoturismo es ese tipo de turismo que está relacionado con el mundo del vino y cuyo objetivo es potenciar esa riqueza vinícola de una zona. Ya nos cansamos de hablar de las visitas a la bodega de Murviedro, que nos llamaron la atención y decir, o sea, está bien que la anunciéis, pero Nos ya no tenemos ni saturamos. más días ni más espacio. Tenemos la visita a Casa lo Alto. Sí, sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede visitar? ¿Cómo está ahora mismo la situación? Sí, porque además nosotros ya llevamos un tiempo queriendo fomentar aquí el enoturismo porque el sitio es tan maravilloso, es una finca precioso. tan bonita y, bueno, tú que lo conoces, siempre lo decimos aquí, pero pues con el tema del COVID siempre hemos estado para adelante y para atrás. Pero últimamente pues ya estas cosas se pueden hacer, además es un espacio abierto, es un espacio naturaleza, que ahí no hay ningún problema y que hay que visitarlo sí o sí, porque es maravilloso. Allí, bueno, lo que hacemos es una visita a los viñedos para poder ver el paisaje maravilloso. Además ahora es una época muy bonita, a mí me gusta mucho. Porque Sí, hombre, pero estamos prácticamente en pleno verano, o sea, si nos Sí. hemos pasado unas Navidades a 25 grados. Sí, además de verdad, porque es bonito ver por la situación en la que está ahora los viñedos, pero además con esta temperatura que está, porque normalmente diciembre, enero, febrero son épocas complicadas para visitar, pero es que aquí yo no sé qué pasa, porque como no llega el invierno, Sí. bueno, pues entonces estás viendo el momento del viñedo en invierno, pero con un solazo que Qué no maravilla, veas. Entonces, claro. bueno, a mí me vuelve loca eso y es precioso porque eso iluminado con el sol es maravilloso. Y entonces lo que hacen es, pues nada, una visita a los viñedos, luego, por supuesto, una visita a la bodega. Allí una cata, bueno, se pueden probar futuras añadas, hacen una cata probando los 3 productos que tenemos, que son Rocha, Manzana y Trena. Y luego pues una visita a la casa que como tú sabes es una preciosidad de casa cierto. y bueno, allí pues pueden tomar un aperitivo, en fin, no voy a contar mucho más porque quiero que lo descubran. Pero eso sí, tienen que hacer la reserva, Por ¿verdad? supuesto, sí, porque son visitas organizadas, queremos dar una atención muy especial a quien venga y además, por supuesto, por el tema de la pandemia son grupos cerrados y entonces hay que hacer la reserva para que podamos darles la atención que se merecen. Bueno, pues para los oyentes, ¿vale? Deben hacer la reserva vía teléfono llamando al 962955998 o bien vía correo electrónico mandando un correo a info@casaloalto.com. Correcto, Vale, muy bien. entonces, y Allí bueno, les atenderán estupendamente, las lo mil van a pasar maravillas. divinamente y además, siempre lo dije el otro día, pero siempre lo pienso, me parece un regalo fantástico. A mí me parece Me maravilloso. parece un regalo muy bonito para hacer a alguien Escucha, en su cumpleaños. Voy a contestar ahora a la los tarjeta esa Reyes, de los mira, Reyes mira. Magos, le voy a decir, guárdate Es que no has sabido qué pedir, la atención Juan. al cliente muy mal, ¿vale? Os digo lo que tenéis que hacer. Digo, Muy me lo bien, podéis mandar muy a bien. lo largo del año. No Tú dile, esperéis a cuando diciembre tengáis algún ni bicho enero. trasto como yo, que no le queráis traer ningún regalo, pues lo mandáis a casa a lo alto. Una visita a Casa lo Alto. Así es. Así que bueno, fantástico. disfrutarán mucho de esa visita. Es un día maravilloso. Como siempre decimos, está a 40 minutos de aquí. Y bueno, y luego encima la gastronomía de Requena para quedarse allí a comer es fantástica. Genial. Así que día redondo. Pues sí, bueno, pues ahora cuéntame qué producto me traes hoy. Bueno, pues ya sabéis que allí tenemos de momento 3 referencias fantásticas con, por supuesto, las uvas autóctonas de la zona. Y hoy he querido venir con Rocha. Porque no sé por qué siempre hablo de manzana, siempre hablo Sí, parece hablo que me de lo dejas Trena, apartado al pobre y no Rocha, sé, sí. Pero ¿sabes por qué? Porque como es a mí el que casi más me gusta, Ya. pues me da miedo que se acabe, ¿sabes? Porque es que van agotándose todos los vinos de Casa lo Sí, Alto. pues la verdad es que es un vino que ha ido cambiando con el tiempo. Antes me preguntabas, ¿por qué antes se llamaba Rocha Candeal y ahora Sí. se llama Rocha? Pues este vino ha tenido una evolución muy chula desde la primera añada hasta ahora, incluso el cambio de nombre, pero es una garnacha, o sea, 100% garnacha, un monovarietal de viñedos de más de 45 años y es una garnacha fina, no tiene nada que ver con la garnacha a la que estamos acostumbrados, que es una garnacha potente, es una garnacha con cuerpo. Esta es una garnacha fina muy similar a la garnacha francesa, a los vinos de la parte del sur del Ródano, que son muy suaves, muy sedosos, muy fáciles de beber y la verdad que cuando lo tomas y lo pruebas no te parece nada la garnacha nacional, llamémosle así, ¿no? Y bueno, el sistema de elaboración que tiene,
pues está durante 12 meses en depósitos de hormigón y fudres de 5.000 litros. Con esas dos cosas lo que conseguimos es la frescura y la porosidad del hormigón y luego la longevidad del cuerpo y la potencia de sabor que le da la madera. Luego lo fusionamos en botella, le damos unos meses en botella para que coja su cuerpo y se estabilice, y luego tenemos pues esta maravilla de vino que te he traído hoy aquí. Es una verdadera maravilla. Le preguntabas a Antonio si le gustaba el vino. ¿Cómo no le va a Pero gustar? Si estas maravillas que yo traigo, ¿cómo no les van a gustar? Es imposible, la verdad es que son verdaderamente maravillosos los tres. O sea, sí, los tres. Lo que pasa es que me pasa, Juan, con estos vinos, que de repente un día me gusta uno, otro día me gusta otro, no engañes a nadie. Te gustan los tres, lo que pasa es que un día abres uno y el otro abres otro. Ahí es la gran diferencia. Verdad, entonces, el que has abierto ese día es el que te gusta. O sea, no es que te guste uno ese día y otro. Pero es que cambian por momentos, te lo digo. A mí me sorprenden mucho estos vinos. Bueno, son vinos que además llevan la mínima intervención, son vinos que, bueno, prácticamente son lo que ellos quieren ser, porque ya sabes que a Víctor le gusta muy poquito manipular el vino, y entonces prácticamente es de la tierra a la botella. Y entonces, claro, cada día pues te sorprende de una manera diferente. La verdad es que sí. Bueno, pues como siempre, Casa Lo Alto, de la mano de Bodegas Murviedro, tiene el detalle de regalaros hoy una botella de Rocha, un vino tinto de la variedad 100% Garnacha de la denominación de origen Valencia. Es un vino tinto fresco, afrutado y carnoso. Marida con carnes rojas en salsa, carnes blancas asadas, cordero estofado y aves. Para la imagen de estas botellas es como un guiño, ¿verdad?, a la historia de aquellas tierras, pero eso sí, con una versión más moderna. Uh-huh. Pues igual que Casa Lo Alto, tradición, experiencia y vanguardia. Bodegas Murviedro, originariamente auténtico, brindamos por celebrarlo contigo hoy, por celebrarlo con Afrique Sports. Bueno, Antonio, pues eso, que disfrutes del vino, que te acuerdes sobre todo de Casa Lo Alto, de Bodegas Murviedro, cuando la degustéis. Y bueno, eso, de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros en los micros y bueno, desearte toda la suerte del mundo, porque creo que es un proyecto súper bonito, bueno, cualquiera de las áreas que estáis trabajando, y esperemos que de verdad que cada día vaya más. Muchas gracias a los dos y bueno, para cuando queráis, aquí estamos. Genial, bueno, pues hacemos una pequeñita pausa y regresamos enseguida. 99.9 Plaza Radio, la voz de Valencia. Bodegas Murviedro elabora vinos de calidad procedentes de múltiples denominaciones de origen: Valencia, Utiel-Requena, Alicante. Desde 1927, la bodega ha ido creciendo hasta convertirse en un referente internacional, sin renunciar a los valores tradicionales, sin perder la esencia de una empresa familiar. Orgullosos de nuestra historia, orgullosos de nuestra tierra. Bodegas Murviedro, originariamente auténtica. Tus deseos de Navidad están en la Costa Blanca. Se saborean con nuestros vinos, turrones y uva de mesa. Se viven en nuestras calles con las cabalgatas, la música y la cultura, fabricando ilusiones en forma de juguetes y zapatos. Costa Blanca, el destino de tus sueños, también en Navidad. Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Diputación de Alicante. IBEFA, Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar. Representamos a más de 350 empresas familiares valencianas, ayudándolas a prosperar en sus actividades, protegiendo sus intereses económicos y acompañándolas en los tránsitos generacionales. ¿Eres empresa familiar valenciana? Únete. IBEFA, el espacio y la voz de la empresa familiar. Mami, yo quiero mi regalo de Biopark. ¿Qué regalo? El de Biopark, que nos regala a todos los niños y niñas el pase anual. ¿Gratis? ¿Y también para tu hermana? Sí, gratis, a todos los que quieran. Míralo en la web de Biopark y ya podemos empezar a usarlo. Este año el primer regalo os lo hace Biopark. Descarga la nueva aplicación móvil de 99.9 Plaza Radio. Escúchanos en directo con sonido HD. Disfruta de la radio a la carta donde y cuando quieras. Accede a todos nuestros podcasts. Crea tus propias listas de reproducción. Participa en nuestros programas. Consulta el estado del tráfico. Conoce la previsión del tiempo y recibe la última hora de todo lo que te interesa. La voz de Valencia está en la nueva app de 99.9 Plaza Radio. Búscala ya en Apple Store y Google Play. 99.9 Plaza Radio, la voz de Valencia.
Maribel, hablábamos hace un ratito con Antonio y nos contaba que uno de los cuentos, de los cuentos de Africa Sport lo tenía dedicado al deporte adaptado del Eibol. Pues hoy tenemos la suerte además de tener a los fundadores de la AFAE. Y te preguntarás tú, ¿y qué es la AFAE? Pues te lo contesto yo porque Contéstame. es muy fácil. ¿Qué es la AFAE? Asociación para el Fomento del Eibol en España. Es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es promover el Eibol a nivel nacional, facilitando pues la integración de esas personas con discapacidad y la educación de todos aquellos interesados en el deporte, bien sean jugadores o bien sean entrenadores. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros, por un lado, a Fernando Giner, exjugador del Valencia Club de Fútbol, la Selección Española de Fútbol, y que además es presidente de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y por otro lado, a César Iribarren, director del Máster de Gestión de Empresas Deportivas de la Universidad Politécnica de Valencia. Buenas tardes, César. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el otro, que es otro de los fundadores, que es José Bernardo Lolejas, que creo que no le han dejado venir porque ya vino su padre a hablar de ortoprono, ¿te acuerdas, Maribel? Sí, y no claro. había manera que casi tú y yo no hablamos ese día. No, Ya pero es raro, ¿eh? sí que es cierto, imagino que José no ha podido venir por problemas de trabajo, que siempre van muy liados. Bueno, me gustaría que presentarais un poquito exactamente qué es el Eibol, cómo y dónde nace este nuevo deporte. Bueno, pues el Eibol es el fútbol en silla de ruedas, una modalidad deportiva que no existía y que Fernando te podrá contar en un momentín un poco el origen, porque el origen, la idea primitiva es suya, ¿vale? Y lo que sí es cierto es que él busca un equipo de trabajo que complemente esa idea y que la pueda hacer posible, ¿no? Entonces... Cuéntanos un poquito, Fernando. Sí, bueno, los inicios, que es una cosa interesante porque creo que todo tiene un inicio, viene de cuando yo jugaba fútbol, ¿no? Cuando era profesional del fútbol, pues lo típico que sigue pasando ahora y seguirá pasando, que los chavales pues te piden autógrafos cuando acaba el partido, cuando acaba un entrenamiento y eso. Y que no pare eso, que nunca deje de ser, ¿verdad? Que los críos siempre tengamos esa ilusión. Exactamente. Y entonces, alguna vez venía algún chaval en silla de ruedas, ¿no? Chavales pues con 15, 18, 20, 22 años. Y claro, a mí siempre me ha gustado atender a toda la gente y además en especial a este tipo de personas, ¿no? Y claro, y te contaban pues que habían tenido un accidente, que ellos jugaban a fútbol también, pero que habían tenido un accidente de moto, de coche, o se habían caído, bueno... O simplemente de nacimiento, que ya es una pena, porque al final hay gente también, que por desgracia nace con ese problema, pero siempre tienen la ilusión de llegar a poder jugar, ¿verdad? Pero que te contaban que ellos hasta hacía pues unos meses jugaban a fútbol también, en otro nivel, cada uno en su nivel, pero jugaban a fútbol. Y que desgraciadamente pues a causa de ese accidente ya no podían jugar a fútbol. Yo siempre he sido una persona inquieta, siempre he intento darle una vuelta más a las cosas y desde aquel momento, pues aunque yo era joven, yo tenía 22, 23 años cuando empecé a jugar a fútbol, pues pensaba que a estos chavales había que darles una posibilidad de que se sintiesen futbolistas. Y bueno, como digo, soy un mañoso, ¿no? En algunas cosas. Lo digo ahora, no lo digo ahora que tengo 50 y pico años. Claro, antes no lo podía saber si era o no. Pero bueno, eso me dio posibilidades a través de un pequeño taller que he tenido siempre en mi casa y sigo manteniendo, pues hacer algunas cosas, algunas piezas de lo que yo pensaba que podía ser el desarrollo de un mecanismo que se podía integrar en una silla de ruedas, lo que yo pensaba transmitirlo a la realidad. Eso lo hice conforme yo pude y solo que os tenéis que imaginar los pinball, esto de las máquinas de petaco de toda la vida, claro. Pues eso yo me lo imaginaba puesto delante de la silla como si sustituyesen a sus pies. Claro, pero eso hay que hacerlo, hay que desarrollarlo. Yo no soy ingeniero industrial, entonces no tenía tampoco los conocimientos de saber las sillas, cómo adaptarlo a la silla. Entonces, ¿qué hice? Pues al cabo de muchos años, esto estamos hablando apenas hace 5 o 6 años, pues me puse en contacto con César Iribarren, pues que es ingeniero industrial. Estoy con él en el máster del Politécnico también, como profesor,
Y después buscábamos esa tercera pata que era buscar la mejor ortopedia de España. Y resulta que la mejor ortopedia de España la tenemos aquí en Valencia. Que es Ortopro, no puedo hacer publicidad, pero... Sí, como que no, sí, por supuesto. Pero la realidad, claro, es cierto. Entonces, uníamos las tres patas. La idea que hay que desarrollar a través de César y después la posibilidad de obtener todos esos mecanismos y esa silla para adaptarle el mecanismo a través de la empresa de José Noblejas. Uh-huh. Y a partir de ahí ya César empezó a desarrollar. Bueno, pues sí, la verdad es que cuando vino Fer había mucho, yo como comenté, la parte técnica como ingeniero, dirijo desde hace 17 años un máster de gestión de empresas deportivas en la Politécnica, y crear un nuevo deporte tiene muchas patas. Y entonces la verdad es que hicimos un equipo. José Noblejas fue antiguo alumno mío en ingeniería y lo conozco toda la vida, y yo sabía además que él siempre ha apoyado el deporte en discapacidad, ha sido patrocinador, ha movido mucho en temas de baloncesto en silla de ruedas, de pádel, un montón de cosas, hockey y tal. Y entonces el equipo que formamos era un equipo porque lo que había que crear es un nuevo deporte, porque aquí la clave, yo le dije a Fer, si hacemos algo, tiene que hacer algo, uno, que sea útil, evidentemente, para los destinatarios, para los chavales, para la gente que tiene la discapacidad motora y que no puede jugar a fútbol vertical, pero a partir de ahí tenemos que hacer algo que tenga recorrido, ¿vale? Hicimos un muestreo y nos chocó ver que existen todas las disciplinas de deporte en silla de ruedas que te puedas imaginar, menos el fútbol. Menos fútbol. Entonces, existen inicios, pero ninguna disciplina de fútbol en silla de ruedas ha llegado a ser reconocida por el mundo fútbol, ¿vale? Existe, por ejemplo, da la casualidad, en Cantabria, un inventor inventó el Footman. El Footman, los que somos así un poco más veteranos, si nos acordamos de las películas de vaqueros, es como la cartuchera esa gigante donde llevan el Winchester, sí, ¿no? ¿no? Pues llevan una a cada lado y van sacando, es más parecido a hockey que a fútbol, ¿vale? Y los que hemos jugado a fútbol, el fútbol sala, pues sabes que jugar al fútbol sala es poder dar un pase en corto, pero dar uno en largo, poder regatear, poder hacer una pared, un primer toque, controlar. Y eso el Footman no te lo permite. Por eso nunca llegó a estar reconocido. Se expandió mucho en los años 80, años 80-90, fútbol en silla de ruedas eléctrica. Claro, la gente que tiene discapacidad, que va en en silla de ruedas eléctrica, es otra discapacidad, generalmente tiene que ver, la discapacidad física viene por una discapacidad cerebral, ¿vale? Entonces, es, salvando las distancias, como si soltáramos un balón de Nivea o de playa en un esto de coches de choque de la feria. Está claro. La pelota va... Es una locura, ya. Entonces, lo bueno que tenía el mecanismo concebido por Fernando es que si le acertábamos, si Ortopro no acertaba, podíamos conseguir esa sutilidad de dar un pase en corto, un pase en largo, incluso un pase elevado, poder regatear, poder hacer una pared, un primer toque, hacer fútbol. Entonces, bueno, nos repartimos un poco el trabajo. Fer había dado la idea inicial, yo tenía que crear un poco la normativa de juego, crear un poco la jugabilidad del deporte, y Ortoprono lo que tenía que hacer era la parte ingenieril técnica. Tener un poco el vehículo de claro. ¿Vale? Entonces, recuerdo una anécdota en la que conseguimos que el anterior Ángel María Villar, el presidente histórico de la Federación Española de Fútbol, de incógnito, sin que nadie lo supiera, pues apareció un día en un entrenamiento en la Universidad Politécnica de Valencia para vernos jugar y evaluar y decir, esto es fútbol. Y eso fue un empujón a lo bestia, porque validó todo ese trabajo previo
el presidente de la federación dijera... Fuera capaz de venir a ver, claro. ¿Y cuánto hace de eso? ¿Cuánto tiempo hace de eso? 6 años. 6 años aproximadamente. 5 o 6 años, sí. Genial. Oye, y ahora mismo, ¿cuál es la situación actual del Eibol? Es decir, clubes en España, ese nexo de unión con la Federación Española... Sí, ahora estamos en una situación de expansión, de dar conocimiento de lo que es la disciplina deportiva. Tenemos el apoyo de la Federación Española de Fútbol a través de la Asociación de Futbolistas Internacionales, la cual vamos a empezar a desarrollar este proyecto, entre otros, para darlo a conocer. La situación ahora es que tenemos 4 equipos, tenemos que marcarnos un objetivo de 7-8 equipos durante este año 2022. La situación del COVID es verdad que nos ha perjudicado a todos en todo, pero bueno, es la situación que tenemos y no hay ningún problema, hay que seguir adelante. Y el objetivo es ese, tenemos 4 equipos, uno en Santander, uno en Madrid, el Atlético de Madrid, y 2 aquí en Valencia. Entonces, ahora precisamente coincidiendo con el partido de Villarreal Atlético Madrid esta semana nos han dado la posibilidad, el Villarreal nos da la posibilidad de hacer un partido de exhibición en la parte exterior del estadio, donde ponen ellos su fanzón. Vamos a hacer un partido allí de exhibición para darlo a conocer, para que lo vea la gente. Pues está fenomenal, ¿verdad, Maribel? Porque hay mucha gente, yo creo que desconoce el deporte, sí, o a lo mejor ha oído hablar de él, pero no ha tenido la suerte de poder verlo. Estaba escuchándoles y me estaba... Y más tú que tienes un hijo que además, le gusta el fútbol, juega al fútbol. Sí, que vive por y para el fútbol. Y para el fútbol. ya has visto la cara, ¿no? Pues eso, claro, con lo cual, oye, yo que he sido futbolero toda la vida, a mí también me hace ilusión conocer y verlo, ¿no? Y entiendo que muchísima gente le apetecerá verlo, y bueno, está Villarreal, que está aquí a tiro de piedra, un partido como el Villarreal Atlético de Madrid, que mucha gente irá a verlo, pues también aprovechar para ver. Exactamente, eso es el objetivo, y el objetivo final es que el Villarreal pues pueda hacer también darle nombre a uno de los equipos de fútbol en silla. Se llama Eibol, es una palabra que significa capacitado, porque nosotros decimos siempre que ellos no son discapacitados, ellos son gente con capacidades diferentes a las nuestras, porque si nos ponemos nosotros en el lugar de ellos también somos discapacitados. Totalmente. Porque subimos a una silla con ellos, la habilidad que tienen ellos no la podemos tener nosotros, seguro. Con lo cual los discapacitados somos nosotros. No hay discapacidad para nadie, somos gente con capacidades diferentes y eso es lo que nos une, y a partir de ahí lo que queremos es que ellos disfruten, que se sientan futbolistas como se sienten ahora mismo. A mí me da mucho orgullo pues pensar que gente que se había olvidado del fútbol, que no veía ninguna posibilidad, ahora se pone la camiseta del Valencia, por ejemplo, en el equipo nuestro del Valencia, y se siente futbolista de nuevo, ¿no? Y además se siente futbolista de su club. Claro. Decir, me voy a entrenar a fútbol, que lo diga uno de ellos, para mí ya es muy importante, ¿no? Por supuesto. Hay anécdotas, tenemos nosotros, por ejemplo, gente que ha jugado no profesional, pero sí en tercera división, en preferente, y que por un accidente de moto pues tuvo que dejar de practicar deporte. Y recuerdo una vez, precisamente en una entrevista, en una exhibición que hicimos en Madrid, y él lo comentaba, dice que me iba a decir a mí que iba a volver a jugar al fútbol. ¿Cuánta vida le dará? Sí, por supuesto. El deporte les da mucha vida a todos en general, lo comentábamos antes, pero esto es mucho más. Claro, sobre todo cuando piensas que ya nunca lo vas a poder volver a hacer. Claro. El poder volver a hacerlo es como, wow, vuelvo a ser otra vez yo mismo, ¿no? Sí. Bueno, podremos llegar a conseguir ver jugar a esos discapacitados con chavales que no tengan esa discapacidad, y perdona por llamar esa capacidad. Además, si es fútbol inclusivo, precisamente es por eso, porque en el equipo las reglas se están aún confeccionando más meticulosamente, porque incluso puede jugar una persona normal. Es a donde voy, es decir, creo que no hay nada más bonito que podamos... Claro, perdón por la manera de yo llamarlo. Yo ¿vale? también, perdón por decir normal, sí. con diferentes capacidades. Correcto. Pero una persona
como puede ser afortunadamente cualquiera de nosotros, que se puede sentar con ellos y participar en el equipo. Creo que no habría nada más bonito que poder sentirnos todos iguales, claro, ¿verdad? Es como jugar en el patio del colegio. Exactamente puede igual. Jugar un padre con un hijo y puede jugar una nena con un nene. Pero da igual la edad y el sexo. O sea, pueden jugar mujeres, pueden jugar Una cosa es la exhibición, evidentemente. Claro. Otra cosa es cuando te vas al ámbito reglado y tienes que acudir un poco a lo que la normativa oficial diga. Cualquier deporte en discapacidad, los jugadores, el grado de discapacidad deportiva marca un poco el tipo de lesión con el que viene. Y evidentemente no es lo mismo a lo mejor un chaval que tiene pues, una amputación a nivel de tobillo, ¿vale? Luego no puede jugar a fútbol vertical y lo tiene que hacer en silla, o un chaval que ha sufrido una lesión severa y tiene la médula espinal dañada, la potencia con la que puede desarrollar el juego, entonces eso va con una cifra que evidentemente ahora en pachangas y en partidos de exhibición no importa. Pero estará regulado. Pero tiene que estar regulado y estamos en esa fase. Bueno, oye, Fernando y César, la verdad es que es un gusto teneros con nosotros, conocer el Eibol, porque de verdad yo creo que hace falta que la gente lo conozca. La verdad, desearos toda la suerte del mundo y bueno, sobre todo eso, que este deporte vaya mucho más, que la gente lo vaya conociendo y sobre todo que los sponsors que vayan entrando a empresas y que todos colaboren con vosotros para que esto vaya muchísimo más. En internet se puede ver, poniendo fútbol en silla A-by, ¿vale? Salen 2 o 3 vídeos de lo... Genial, pues eso que todos los oyentes puedan entrar a internet y vean los vídeos y conozcan perfectamente el deporte. Maribel, como siempre, oye, pues muchísimas gracias por hacer de nuestro Café de Negocios otro año más ese mejor espacio de nuestra semanita. Como siempre. A los mandos técnicos, Arturo Delgado, muchísimas gracias, que sin ti esto no sería posible, y a todos ustedes, gracias por estar ahí escuchándonos, gracias por ser parte de nosotros, disfruten y hasta el próximo Café de Negocios.